presidente con la expectativa que el año que viene sea un mal recuerdo del pasado, la inflación. Para ponerlo en números concretos, el monto anual de la Ley de Financiamiento Universitario es de el diferencial de 1.9 billones de pesos. Pensemos solo por un momento si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total, por supuesto que no se puede hacer, pero debería o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Otra forma de financiarlo, por ejemplo, también es aumentar el impuesto al valor agregado del 21 al 24% por 45 días. Bueno, habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad la financiamos o se financia con mayores impuestos a la gente. Tengo otros ejemplos que me tomé el trabajo de buscar, como para que se entienda la gravedad en términos de equilibrio fiscal que significa la Ley de Financiamiento Universitario. Por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses. También podemos suspender, o es el equivalente a suspender, si uno tuviese la posibilidad, el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, o suspender el total de los subsidios al transporte por 1 año y 6 meses. Estas son algunas de las equivalencias, digamos, para que la gente entienda y para que se entienda el horror que han votado en el día de ayer. Lo mismo ocurrió, cuestión que seguramente me extienda en la próxima conferencia, el monto anual de la Ley de Emergencia Pediátrica es de 130.000 millones de pesos. Y acá también, simplemente para que se tenga el orden de magnitud de lo que significa esto en términos de sacrificio fiscal o de equilibrio fiscal, esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por 3 meses. La pregunta acá es si efectivamente la casta política está dispuesta a votar este tipo de cuestiones, ¿no? El eliminarse las jubilaciones de privilegios para poder financiar la ley por la cual rechazan el veto. Por supuesto que también hay otras equivalencias y, repito, todo es en pos de que se entienda la magnitud, pero habría que despedir 66.550 empleados públicos o habría que suspender el total del subsidio al transporte por un mes o, bueno, como ya dijimos, que los propios senadores y diputados puedan votar una ley que elimine las jubilaciones de privilegio. Dicho esto, en la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Este gobierno propuso actualizar en términos reales el presupuesto 2026 en educación en un 8% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, por alguna confusión que generó en algún ministro provincial el tema del término real y las cuestiones nominales. Las jubilaciones un 5%, las pensiones un 5%, universidades un 8%. Durante la gestión de Sergio Massa, que acumuló un 211% de inflación anual, el último año, las actualizaciones de los gastos de funcionamiento de las universidades fueron 0 pesos.
El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso Nacional y evitar que el Partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados por republicanos, dilapide el futuro de los argentinos. En otro orden de cosas, quiero destacar que según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina proyecta tener una producción de petróleo de 46.000 millones de barriles, de 46.000 millones de metros cúbicos para 2025, la más alta del siglo y la tercera más alta de la historia. Por su parte, lo mismo sucede con la producción de gas, que se estima de 53,4 miles de millones de metros cúbicos y podría ser la más alta de la historia argentina en este 2025. Este es el resultado de un país que aprovecha sus recursos y genera las condiciones para que el sector privado invierta. Solo en los proyectos RIGI, que lidera YPF y el grupo, por supuesto, se invertirán 10.080 millones de dólares en Vaca Muerta en los próximos 2 años. De la mano de la iniciativa privada, Vaca Muerta tiene un gran potencial en producción no convencional de gas y de petróleo. En lo que va del 2025, el 60% del petróleo extraído en Argentina consistió en petróleo no convencional. En 2020, esta proporción era menor al 25%, mientras que en 2015 era menor al 5%. Además, están en marcha obras de infraestructura que van a ampliar el caudal de producción de la cuenca. La nueva etapa del gasoducto Perito Moreno va a profundizar el abastecimiento de gas a la provincia de Buenos Aires y región centro. La reversión del gasoducto norte ampliará el abastecimiento de gas al centro y norte del país e incluso llegar a exportar a Bolivia y Brasil. Asimismo, el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur va a potenciar la capacidad de exportación de petróleo a través del mar argentino. A modo recordatorio, mientras la balanza comercial energética fue negativa en su primer semestre, desde 2011 a 2023, tocando su pico en 2014 con 3.700. Bueno, es la primera reacción política luego del tuit de Caputo y de Milei. Yo lo dividiría en dos, la reacción política y la reacción económica. La política es, seguimos en pie de guerra. No hay ningún atisbo de negociación. Todos los que estuvieron en la marcha, todos los que votaron son enemigos del progreso. Acaba de hacer esta generalización. Nadie, no hay ninguna. Nosotros somos los puros, los otros los impíos. No parece haberse leído lo que está pasando. Y después lo económico, que hace un rosario de explicaciones. Lo que votaron ayer los diputados implicaría y se mete con jubilaciones privadas. Bueno, se me ocurren dar ideas. No soy un experto en la economía. Tierra del Fuego. Bienes personales, mineras, subsidios a la industria de la indumentaria. Hay montones de cosas. O sea, de verdad, y es una lectura mucho más política y económica, hacer pesar el equilibrio fiscal sobre el Garrahan, la universidad y los discapacitados sigue siendo no una mirada económica, sino una mirada de qué vos crees de la vida, cuánto te conmueve la vida o no, cuando estás en una función pública transitoria, ¿y cómo crees que deben redistribuirse los fondos? Es esta discusión. El tema del Garrahan es, y ahora quiero escucharlo a Andrés, pero el tema del Garrahan es muy demostrativo. Primero, en términos del presupuesto es ínfimo. Si a eso vos le corregís los ingresos del presupuesto 2013 asignados para el Garrahan por inflación, no hay discusión. No es cierto que hay que generar un ingreso nuevo. Hay que tomar lo que la inflación provocó de ingreso superior y aplicarlo al Garrahan. O no, o lo aplicás a la CIDE, porque te parece que es más importante la CIDE que el Garrahan. Pero es una decisión política. ¿Qué impresión tenés? Mira, hay una anécdota histórica muy enriquecedora que es, en su momento, ya cuando Bartolomé Mitre era grande, habla con Roca en su primera presidencia durante un conflicto que tiene y le dice: cuando todos se equivocan, todos tienen razón. Claro. Y me parece que pensar que todos los que fueron ayer a la marcha, o gran parte de la sociedad que está defendiendo a sectores vulnerables, como son discapacitados, como son jubilados, como es lo que es el Garrahan, defender la universidad pública, que es constitutiva de la historia constitucional y de la historia argentina, están equivocados, están del otro bando,
y tenés que reflexionar. Mucho más aún cuando estás gobernando sin presupuesto por segundo año consecutivo. Y estás distribuyendo las partidas presupuestarias, no las partidas, lo que el Estado recauda. El Estado sigue recaudando impuestos, tanto internos como externos. Sigue recibiendo plata del Fondo Monetario Internacional. Sigue recibiendo dinero por la deuda contraída. Entonces, sigue teniendo recursos. Ahora, si vos lo manejás discrecionalmente, porque no tenés una ley de presupuesto, porque retiraste el presupuesto, porque también ejerciste el poder de forma autocrática en lo económico y financiero, el Congreso te dice, vos tenés que actualizar estas partidas que ya están asignadas, es tu problema político. Hay un librazo que creo que es de Schopenhauer, que es El arte de tener siempre razón. Si no es Schopenhauer, pido disculpas. Súper recomendable, que es un muestrario irónico de cómo discutir. No importa si tenés un argumento. La cosa es vencer al otro formalmente y utiliza Adorni uno de estos argumentos. Pero es que es la lógica troll. Es decir, la Adorni pero los trolls encima lo están... es la lógica troll de las redes sociales. Es siempre te voy a ganar, siempre te voy a descalificar, siempre te voy a poner en el lugar del atrasado y desde un punto de vista de la superioridad. Pero eso que les funcionó en el primer año ya no les funciona más. Pero él usa un argumento que está ahí en ese libro, que es genial, que es tomar la parte por el todo. Vos decís, bueno, todos los que estaban ahí, el todo, son golpistas. Obvio que debe haber alguno que sueña que se vaya el presidente antes. Obvio que debe haber, lo vimos expresamente con algunos. La senadora Sandra Mendoza, Albísturo en su oportunidad. Ahora, no estaba, perdónenme, pero a lo mejor me equivoco, Fiero. El espíritu mayoritario de los que estaban no son ni Sandra Mendoza ni Albísturo. Son personas que, como dice Andrés, se sienten interpeladas por algo que o los tocó muy de cerca, Garrahan, o lo conocen muy de cerca, o aunque no lo conozcan, saben la importancia de la salud pediátrica, o pasaron por la universidad, o su hijo, probablemente su hijo sea el primer egresado de la universidad pública, y hay... Esta sí es... digo, me parece que... Y la discusión, Luis, no es la discusión. Bueno, ¿cómo voy a hacer mejor a la Universidad Pública Argentina? Que es un debate que hay que dar. Claro. Que no es la panacea la universidad pública. Y lo dice alguien. Y, y menos la UBA, y menos la Facultad de Derecho, que te podría escribir un libro sobre ese tema. Pero una cosa es eso, cómo vamos a discutir la mejora, y otra cosa es venir a destruirlo. Y si vos lo desfinanciás durante 2 años, y si vos mantenés los mismos salarios, yo cobro con 30 años de antigüedad y el título de doctor en la UBA 480.000 pesos por una simple. ¿No te alcanza? Uno lo hace porque devuelve a la universidad. Y es más, si doy un curso gratis de grado. Entonces, si vos crees que quienes defienden estos valores, que aparte están en la Constitución, están en los tratados de derechos humanos, son golpistas o son tus enemigos, vas a terminar irremediablemente solo. Pero le pasó, pero tiene 2 grandes expresiones aritméticamente incontrastables. Elección de la provincia de Buenos Aires, vetos del día de ayer. Quiero sumarla a María Gismondi. ¿Cómo estamos con los datos del día de hoy? Estamos con el dólar, a ver, ya te lo voy a actualizar en este momento. El dólar está caliente en el blue, mira, y bastante caliente en el blue, 1515, ahí lo estás teniendo. En el oficial 1485, todavía había que chequear incluso cada banco, pero mirá, el tema, sigo insistiendo en algo, es en la pantalla abajo, miren a la derecha, bien a la derecha, en la punta a la derecha, porque el riesgo país es lo que te está marcando el problema en este momento, independientemente. 1337. ¿Eso por qué? Porque los bonos en dólares se están cayendo. Y el planteo más fuerte de inseguridad en cuanto a ver qué es lo que va a pasar en el futuro con Argentina se está dando esa batalla es la batalla que se está dando en el mercado de los bonos. Milagro Gismondi es una economista a la que le entiendo, lo cual es prácticamente un milagro que yo le entienda a los economistas. ¿Qué haces, Milagros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está el equipo? ¿Cuánto de preocupada y cuánto de análisis de preocupación tenés frente a estos datos que dice Rubén? Sobre todo con el riesgo país, que como bien dijo es el termómetro. Justo ayer hablaba, ¿no? Digo, en algún momento el termómetro y estamos todos mirando el riesgo país, bueno, volvimos a ese nivel, o sea, no al nivel, ¿no? Pero sí a que sea tema de conversación el riesgo país. ¿Y por qué está subiendo este riesgo país, no? Digo, ¿por qué estás en niveles
pensá, Luis, que en enero de este año estábamos en 500 y algo de riesgo país. Entonces, la verdad que subió y subió mucho. Y sube sin duda el riesgo país, en parte por lo que estaban hablando, y después podemos hablar en detalle de qué implica en lo fiscal esto, pero bueno, el mercado mira con cierto recelo que se ponga en duda la pata más firme del programa económico fiscal, pero además también, y creo que está incluso pesando un poco más, el hecho de que se haya tenido que intervenir, que el Banco Central haya tenido que intervenir vendiendo porque se llegó a la banda superior cambiaria. Creo que eso pesó incluso más que el debate fiscal que estaban teniendo. ¿Por qué? Porque lo que dice el mercado es, si vos vas a estar vendiendo los dólares que me tenés que pagar el año que viene a mí, por ejemplo, inversor, bueno, empiezo a dudar de tu capacidad de pago. Entonces, eso es lo que está pegando mucho en el riesgo país. O sea, hoy el gobierno tiene un trade-off difícil. Por un lado, para respetar el esquema de bandas y además para generar cierta tranquilidad en el dólar y en la inflación, tiene que vender si estás en el techo de la banda, pero eso te complica los bonos y en definitiva el riesgo país. Claro, porque digo, ahora me parece que todo está como en el mismo paraguas, que es la obcecación. Ayer lo escuchaba, una nota increíble que hizo Maxi Montenegro con Cotani, que integró el equipo económico, o sea, no es Itaí Hackman o Axel Kicillof. Y decía, che, hay que corregir. No, el dólar va al piso, comprá campeón, el dólar flota. Y se reproduce lo mismo en la política. Lo que acabamos de escuchar de Adorni es el dólar flota desde la política. Yo sospecho que el riesgo país también debe mensurar la ausencia de flexibilidad política para corregir cosas, ¿no? Sin duda, digo, los mercados, por así decir, estaban esperando cierto... No concesión, sobre todo en lo económico y en cuestiones esto de que se celebre un nuevo gasto y demás, pero sí mesura política, porque en definitiva es lo que te va a permitir, digo, vos le prestás a la Argentina, no le prestás a un gobierno u otro. Entonces, el que no haya esa respuesta al revés, que los culpables siempre sean el otro y demás, eso también te genera cierta tensión en los bonos. Y hoy, digo, pero para entender un poco también, ese riesgo país de 1.337, por supuesto que tiene algo de riesgo K, ¿no? Cuca, digo, decilo, Milagro, sí, riesgo Cuca. Me cuesta, pero tiene algo de riesgo, pero por algo post elecciones, que fue el peor resultado, si vos querés, se perdió por 13 puntos y demás, subió a 1.100. O sea, ese riesgo puede estar en 300 puntos más, ¿sí? Que es lo que subió previo a las elecciones bonaerenses. Y después todo el recorrido tiene que ver más con que no está habiendo una claridad en la respuesta ni económica ni política. Qué interesante esto que decís. Recién, antes de entrar, escuchaba un poquito a Adorni y lo mismo, la respuesta es que hay como cierto... deseo más de golpe, o sea, en vez de decir, bueno, no, hay cuestiones donde podemos rever las prioridades de gasto, que eso me parece que es el debate que hay que dar y que hay que darlo con la ley de presupuestos, sobre todo. Es muy ¿no? interesante lo que decís. O sea, hacemos una cosa quali del riesgo país. Ponele que haya 200, 300 puntos del riesgo Cuca, ok, ponele, concedámoselo. Pero después hay todo riesgo propio. Si vos te mantenés obcecado, yo voy a usar la palabra obcecado hasta que me aburra. Es decir, no pasó nada. No ganó la elección frente, ¿cómo se llama? Unión por la Patria, no me acuerdo ya ni cómo se llama. Ayer perdimos en el Congreso y perdimos con aliados insospechados. No voy a corregir y sigo en la mía. Y eso genera riesgo, asumo. Sin duda. No, y además en los números. Digo, el principal riesgo, como te digo, es... que si vos me decís no voy a comprar más reservas, porque a estos niveles no voy a comprar, no voy, al revés, empiezo a vender parte de lo que tengo, ¿no? De un poder de fuego que me lo prestó el FMI, no es que es mío. Entonces, presento los números del presupuesto, más allá de
cuánto le creemos esos números. Siempre son bastante optimistas y esto no es este gobierno, siempre todos presentan números del presupuesto medio alejados de la realidad, pero lo que te dicen los números del presupuesto es que vas a tener déficit comercial de bienes y servicios, o sea, no vas a acumular dólares por las exportaciones, ya no solamente del agro, sino del litio y demás, porque muestran los números del presupuesto un déficit. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vas a hacer para acumular dólares? Total. Y esa es la gran pregunta del mercado. Y si encima, como vos decís, te peleás con la política, no hay una claridad de cómo es este esquema post-elecciones y demás, bueno, el riesgo país sube. ¿Por qué? Porque el riesgo del pago de esos bonos, que enero estaría asegurado, etcétera, pero los inversores no ven solamente el próximo pago, están viendo de a varios años. Milagros, gracias. Gracias a vos, Luis. Hasta luego. Bueno, y entonces, no sé cómo caminarlo. A mí me parece que tanto el análisis político que hicieron ustedes, el análisis jurídico que intenté hacer, como el análisis económico, tienen un punto en común, que es que el gobierno no ha escuchado los cambios o las nuevas demandas de la sociedad que representa. Y es también, de alguna manera, un reflejo de una forma autocrática de poder. El autócrata, la forma autocrática, no siente que es alguien que refleja al pueblo, que tiene que responder a lo que una sociedad demanda, sino es alguien que le impone la agenda al pueblo a través de sus decisiones. Me parece que por esta lógica la elección de octubre la tienen muy complicada y por esta lógica los años que vienen también muy complicados. Y yo soy un defensor de que Javier Milei termine su mandato como todos los presidentes han terminado su mandato y tiene que terminarlo en las condiciones democráticas, con el funcionamiento de las instituciones, pero me parece que si uno no escucha las nuevas demandas de la sociedad, y es muy difícil que un gobierno llegue a buen puerto en términos de eficacia y de respuesta democrática. Gracias, Andrés. Un placer siempre. Gracias.